Bienvenidos al nuevo episodio de Un café entre sesiones. Hoy vamos a hablar de la comunicación en pareja, que quizás es uno de los problemas mayores que nos presentan en consulta. Lo que pretendemos es abordarlo un poquito más en profundidad y que conozcáis herramientas para gestionar esta comunicación que hay en pareja y los conflictos que pueden surgir de ella. Así que bienvenidos y vamos a ello. La comunicación en pareja es quizás uno de los mayores problemas que nos trae la gente a la consulta, terapia de pareja. Y queríamos introducirlo un poco para que podáis tener algunas herramientas prácticas de cómo manejaros en ciertas situaciones y os queremos contar un poco algunas cosas. Nosotros utilizamos mucho la metáfora de las islas, que ya haremos un vídeo un poquito más en profundidad para explicarla. Que no es algo que hayamos inventado nosotros, es una herramienta que se utiliza comúnmente en terapia, pero sí que le hemos dado una vueltecita y hemos añadido algunas cosas que pueden ser interesantes. La metáfora de las islas consiste en que una persona entienda que esta persona, tiene su propio espacio personal, es la dueña, la presidenta, la reina de su isla, y en ella pues tiene sus valores, sus conocimientos, sus vivencias, tiene todo aquello que forma parte de ella como persona. Pero es que claro, los demás, cada uno, también son los presidentes de sus islas. Pero tenemos que negociar, tenemos que hablar, tenemos que llegar a acuerdos. Tenemos sobre todo que entendernos. Entonces la metáfora de las islas nos va a ayudar a conseguir esto, a entender que al final el objetivo de cualquier tipo de comunicación es entender a la otra persona, ¿no? Y poner puntos en común y llegar a acuerdos. Bien, pues en esta metáfora hay ciertos factores moduladores que modulan cómo llega mi mensaje a la otra persona. Si yo como emisor voy con una comunicación verbal que tiene un tono, pero hay una comunicación no verbal o paraverbal que está indicando otra cosa, por ejemplo, a mí no me pasa nada. Y lo digo con un tono alto y me cruzo de brazos o me giro, pero te estoy diciendo que no me pasa nada y verbalmente esto es lo que te estoy diciendo, la otra persona va a entrar en confusión porque toda la comunicación me está diciendo cosas diferentes, ¿vale? Entonces son mensajes que se interpretan de forma confusa. Entonces el tipo de comunicación es un factor que modula cómo la otra persona recibe mi mensaje. También la predisposición con la que yo vaya a esa comunicación. Si voy con una predisposición de negociar, o voy con una predisposición de invadir a la otra persona y voy con todas mis herramientas puestas para que eso se cumpla. También las emociones y pensamientos que se entremezclen son factores moduladores y las experiencias anteriores. Si yo ya he tenido una experiencia anterior de algo, pues obviamente lo voy a anclar y me va a servir para llevar a cabo otro tipo de comunicaciones. Bien, pues en esta metáfora, como podéis ver en la imagen, una persona cuando se quiere dirigir a la otra, vamos a tener en cuenta con qué tipo de intencionalidad lo hace. Si a esto lo vamos a llamar intencionalidad mostrada, ¿vale? Y la otra persona vamos a decir que lo recibe con una intencionalidad percibida, ¿vale? Con esta intencionalidad mostrada, yo puedo tener esa intencionalidad de negociación o esa intencionalidad de invasión. Si yo quiero llegar a un acuerdo y quiero negociar, la otra persona puede recibirlo bien, por tanto nos vamos a entender, vamos a intentar ser asertivos y vamos a intentar llegar a un acuerdo. Por tanto, la reacción va a ser asertiva y va a ser positiva. Pero si yo tengo una intencionalidad de negociación, pero la otra persona, por sus experiencias anteriores, porque el tipo de comunicación no es la correcta, o el modo de comunicar no es el correcto, o por todos estos factores que hemos comentado, pues puede ser que lo reciba de forma defensiva, levanta sus muros en su isla y la protege porque lo está entendiendo como un ataque, aunque sea con esa intencionalidad. O también puede ser que tenga una respuesta agresiva y además de los muros en la isla, levante los cañones. Y por último estaría la intencionalidad de invadir, que no es que quieran invadir al otro como tal, pero sí que su intencionalidad es que el otro comparta lo que está pensando, que esté de acuerdo con lo que está pensando, que haga las cosas como esa persona las hace en su isla y quiere llegar a la isla del otro y decirle qué tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo. Bien, pues cuando está esta intencionalidad, la otra persona puede recibirlo como tal, por tanto la respuesta normalmente va a ser agresiva
y no va a reaccionar bien. Este sería el peor de los casos, en el que yo intento invadirte y tú efectivamente te das cuenta y tu respuesta tampoco es buena. Pero está una última en la que tú, cuando recibes esa agresividad, pues coges y lo llevas de nuevo a la isla de negociación y de una forma asertiva lo llevas. También puede ser de una forma sumisa, que te retires del conflicto, aceptas que te están intentando invadir, pero dices, bueno, ok, no te pones muros, no pones nada, invádeme la isla, que no es que esto sea un proceso consciente. Esta metáfora es simplemente para explicar cuáles son los estilos de afrontamiento, sería el pasivo, el sumiso y el asertivo, cuáles son los factores moduladores en todo el proceso y para que quede un poquito claro cómo nos relacionamos y que tenemos que hacerlo siempre desde la empatía, desde el entender la posición del otro según sus propias circunstancias, ¿vale? Este es el objetivo último. Y dicho este tocho, esta parrafada, me gustaría que habláramos sobre las técnicas asertivas, ¿no? ¿Cómo conseguir llegar a esa asertividad? ¿Cómo poder llegar a esa isla de negociación? Cuéntanos, Mari. Como bien ha dicho Raquel, hay factores moduladores que influyen en que esa comunicación y esa negociación pues, sea efectiva. Voy a comentar algunas así por encima de nociones básicas como buscar dar soluciones, no buscar quién lleva la razón. A veces nos centramos mucho en yo tengo la razón o él tiene la razón o viceversa, sino en buscar cuál es la solución, ¿no? Desde ahí, desde esa intencionalidad. Luego también es muy importante modular cómo nos dirigimos. Muchas veces intentamos expresar de una manera y llega al oyente de manera impositiva. Es decir, ¿me entiende lo que estoy diciendo? A veces podemos cambiar esto por se entiende o me estoy explicando bien o ¿no? Un poco me explico. También el uso del yo en vez del tú, es decir, yo me siento así, no es que tú seas X. Es decir, no, yo me siento juzgada, no es que tú seas juzgador. Cambiar un poco el yo, el tú, también es importante referirnos a nosotros, no solo a tú o yo, sino nosotros que estamos en esta situación, más a nivel de pareja. También, a continuación de esto, es importante también el no faltar el respeto, que son cosas básicas, pero a veces pues, elevamos el tono de voz, o gritamos, o juzgamos, faltamos el respeto. Todo eso también influye en que esa comunicación sea más efectiva. También la comunicación no verbal, que muchas veces no la cuidamos, creemos que estamos entendiendo, que estamos escuchando, podemos estar escuchando y callados, con una comunicación no verbal no te estoy escuchando. Alguien te puede estar diciendo algo con una sensibilidad y una calidez y tú estás con los brazos cerrados, mirando fijamente y no mostrando esa empatía. Eso también puede generar conflicto en la comunicación. También se me ocurre el contexto en el que se elija esa comunicación, un contexto que sea facilitador, por así decirlo, que no sea donde siempre se discute, por ejemplo, pues comunicar en un contexto que se sepa que ya el contexto en sí va a ser un facilitador de esa comunicación. Y bueno, por último también me gustaría comentar también el tema de diferenciar la intención del efecto. Es decir, no vamos a jugar a la otra persona de que tú me haces esto, sino la intención que tienes puede ser que sea buena, pero el efecto que genera en mí quizás sea enfado, pero tu intención la puedo entender. A veces ahí calmamos ya ese conflicto porque estamos empatizando con que la intención de la otra persona sea no hacernos daño. Efectivamente, esto por llevarlo al ámbito de pareja, cuando tenemos pareja en la consulta que están a la defensiva y están levantando todos sus muros y sus cañones el uno con el otro, que esto nos sucede bastante, sí. pues cuando pasa esto lo que queremos es que se entienda lo primero que la intencionalidad de la otra persona no es invadir la isla del otro. Que a lo mejor la comunicación que estoy llevando a cabo no está siendo la correcta o no la estoy emitiendo de forma correcta y que lo que tengo que cambiar es la forma de transmitirlo, pero que no solamente importa la comunicación verbal, que este es el gran conflicto de las parejas, no es que cómo me dice las cosas o lo que me dice. Entonces hay que cambiar ese formato y entrenarlo, que al final como cualquier cosa en esta vida no nacemos con las cosas aprendidas, tenemos que ir experimentando, ¿no? Entonces en consulta, ¿no? Lo veis vosotras también. También veo mucho en las parejas el tema de que se critica, la crítica, ¿no? Esto no me ha gustado, esto que estás haciendo no me gusta, pero no hay una petición de cambio genuina. Eso no me gusta y nos centramos en lo que no me gusta y como de alguna manera machacante. Más enfocado, ¿no? En la crítica, en el reproche. En la crítica, en el reproche y se genera esa dinámica. A veces decir, vale, esto no me gusta, pero me gustaría que la próxima vez se hiciera de esta manera. Proponer una solución, proponer un giro a eso también quita peso porque la otra persona a lo mejor se siente atacada pero no sabe qué hacer ante esa situación que le estamos diciendo. Por no meternos en ejemplos concretos, pero estoy generalizando.
pero esto que estás haciendo me molesta, pero la próxima vez puedes hacerlo de esta manera. Ya esa persona recibe la crítica de otra forma. Sí, no jugar quizás, ¿no? Con esa adivinanza, ¿no? De tienes que saber exactamente, ¿no? A mí, con lo que me estás diciendo, Mari, me recuerda a un caso de pareja que tuvimos hace poco, que bueno, él le preguntaba a ella, ¿no? ¿Qué te apetece cenar? Ella le dijo algo así como, me da igual lo que tú quieras, ¿no? Él se puso a preparar unas patatas así cocidas, ¿no? Y se las trajo, ¿no? Es decir, toma cariño, aquí tienes. Y entonces Con toda su buena intención del con mundo. toda su buena intención. Y ella cuando vio las patatas dijo, bueno, es que no era eso lo que quería hacer, ¿no? El efecto fue contrario, ¿no? De enfado. Exacto, sí. Entonces ahí empezaron a discutir y bueno, se fueron a la cama calientes los dos, sin resolver el conflicto. Aquí a veces no nos comunicamos y tenemos el pensamiento mágico de mi pareja va a saber ya lo que yo quiero, de la manera que yo quiero, y algo tan básico como la cena, ¿no? Que a lo mejor a veces va a querer una cosa y otras veces otra, porque tiene que tu pareja saber, ¿no? Y aquí a lo mejor lo ideal es pues comunicarlo, es decir, lo que estamos hablando, es decir, me gustaría cenar algo pues de este tipo, algo más light o algo diferente, comunicando eso ya nos ahorramos todo lo demás. Sí, totalmente. Y el preguntar, ¿no? Yo siempre lo digo, la pregunta mágica, ¿a qué te refieres? O que no tengamos miedo de decir realmente lo que nos apetece o no sé exactamente lo que me apetece. Ya no es lo mismo que me da igual, ¿vale? A lo mejor no lo sé y pues mira, pues entonces cuando tengas hambre, cuando en este ejemplo, prepáralo tú o me lo dices cuando lo averigües, ¿no? Pero muchas veces las parejas vienen con ese miedo de es que no le quiero decir exactamente porque tendría que conocerlo ya, ese pensamiento mágico, tendría que saber ya lo que me gusta, tendría que entender ya que yo esto no lo quiero, esto no lo hago. Bueno, es que no estamos en la mente de la otra persona ni en el cuerpo de la otra persona, no estamos en la isla de la otra persona. Lo típico de si lo tengo que pedir y ya no lo quiero. Exactamente. Pero no, sí. ¿vale? No, hay que pedir las cosas, por lo menos hay que transmitirlas, ¿vale? O sea, Y no solamente transmitirla, entiendo que de manera presencial, ¿no? Sino también en las redes sociales y con WhatsApp, ¿no? Porque a mí todo esto también me ha recordado otro ejemplo y era, pues bueno, resulta que él le va muy bien, ¿no? Un trabajo de oficina, resulta que tiene mucho éxito y entonces pues resulta que le aumentan el sueldo y como que lo ascienden. Y justamente ese mismo día, pues ella había tenido un mal día, había rozado el coche y entonces ya venía un poco como que había baja a casa, ¿no? Él pues se imaginaba pues que ella iba a venir también muy contenta, que le iba a hacer una fiesta, que iban a hacer una cena especial, que iban a tomar un vino y luego claro, cuando se vio que ella no estaba partícipe o que no estaba en ese tono, ¿no? Pues ahí también hubo un poco de malentendido, ¿no? efectivamente, en la empatía, ¿no? De, claro, tú llegas contento a casa, lo que quieres es compartirlo con tu pareja, pero a lo mejor tu pareja tenía un día de perro y lo que realmente necesita pues un abrazo o estar solo o... Entonces es importante, como lo que hablamos en el episodio del duelo, empatizar y entender que cada uno tiene su propio proceso y su forma de vivir y sus momentos, ¿no? O sea que no... pero eso también distancia mucho, no vienen con esa demanda. Cuando yo estoy contento parece que la otra persona está triste. Ahí también hay que indagar un poquito más y profundizar un poco más en esa desconexión que pueda haber en esos momentos, pero así a priori pues entender que es que no somos la misma persona. Hasta ahora con los ejemplos que estabais comentando y un poco lo que es verdad que nos puede llegar a consulta muchas veces, estamos como viendo lo que no, o sea, cómo no hacerlo, cómo lo hacen algunas personas sin saber, cómo lo tendrían que hacer mejor. Entonces así que a mí me gustaría incluir aquí como algunos pequeños tips o consejos sencillos de cosas que tener como muy en la mente, muy presentes para ponerlo en práctica. Que sería un poco el tener una escucha activa, pero eso sí, teniendo en cuenta que quizá al principio, si tú llevas 20 años, o 30 o 15 o 40, los años que tengas comunicándote de una manera, pues entiendo que a lo mejor al principio te va a costar empezar a comunicarte de otra. Entonces ayuda a tener estos pequeños consejos en mente para generar ese cambio. Porque si tú toda la vida llevas, lo comentábamos también el otro día, comunicándote a gritos o haciendo esto de que tengan que adivinar lo que quiero, va a ser muy difícil que de repente sea aquí una eminencia de la comunicación. Entonces, teniendo en cuenta como pequeños puntos sencillos, como a la hora de hablar, escuchar. Tan sencillo como no estar haciendo otra cosa o mirando el móvil. Sé que hay mucha gente que se le da muy bien la multitarea, pero en algunos momentos hace falta estar escuchando a la persona, mirar a los ojos
o mirar simplemente a la cara, el parafrasear o el devolver un resumen, O pero hacer preguntas. o hacer preguntas, pero lo del resumen no es, te está hablando alguien, te dice, pues hoy he visto a Pepa, a Pepa, a Pepa. No, sino... No repetir la última palabra. Claro, que eso lo he visto, Por favor. no sé si en alguna peli o en algún meme lo he visto, no se trata de eso, sino de verdad repetir, preguntar. Cuando has dicho esto te refieres a, ¿quieres decir esto? O entiendo con lo que me estás diciendo que, y le hace un resumen de lo que te está diciendo. Estar presente, Claro. mostrar interés, ¿no? Coger algún elemento de lo que te está contando. Claro. De hecho, muchas veces, no sé si os ha pasado, que cuando tú notas que la otra persona no te está explicando, no te está oyendo, le dices, a ver, repíteme lo que he dicho, y no pueden porque no te están escuchando. Pues eso, sin que te pida ese resumen, tú de alguna manera darlo, validar, vale, entiendo que con esto te sientas así, o vale, no te entendí hasta ahora, pero sé que ahora me quieres decir esto. ¿No? Un poco vale, y ya si no es tanto de sentimientos, sino que estamos hablando de otro tema más banal, pues también, vale, no se me ha ocurrido esa idea o no había pensado en esa opción y un poco eso, la propia palabra lo dice, que sea una escucha activa, o sea, que tú le estés escuchando, tú le estés entendiendo y que la otra persona de verdad se dé cuenta o le esté llegando de que tú le estás prestando atención. También es importante, ¿no? En esa escucha activa yo entiendo que sea un diálogo, ¿no? Que uno hable, que el otro escuche, ¿no? Y que haya una especie como de baile, porque si no hay veces, ¿no? Que es como un monólogo. Y yo creo que es normal, ¿no? Que hay veces que las parejas, ¿no? Cuando vienen a consulta están como saturadas, ¿no? Y la entonación, la prosodia, ¿no? Son elementos que muchas veces de la comunicación que no tenemos en cuenta, ¿no? El tono de voz, ¿no? La calidez, Exacto. que se acoge lo que te están diciendo. Las matizaciones, ¿no? El acento, ¿no? Que muchas Totalmente. veces todo eso se nos olvida, ¿no? Son elementos del lenguaje, pero que están ahí, ¿no? Totalmente. Creo que la gente, todo el mundo sabe que tiene que escucharse, ¿no? Es algo que le pregunta a cualquiera y cualquiera, aunque sea el peor escuchador del mundo, lo que te va a decir es que hay que escuchar a los demás. Porque sabemos que es el primer paso para comunicarnos. Pero el cómo hacerlo, ahí es donde podemos hacerlo, que las cosas no cambian de un día para otro, que hay que poner ese foco atencional, hay que poner ese interés en hacer ese cambio, no intentar cuando te dispersas pues volver a anclarte al momento que estás teniendo, pues eso, pues mediante preguntas o repetirle lo que está diciendo, como dice Ana Belén, todo este tipo de técnicas las vamos a usar para que la otra persona entienda y sepa que la estamos escuchando. No, si yo estoy hablando contigo y tú me estás hablando y yo estoy así, y estoy mirando el móvil o no te estoy transmitiendo que te esté escuchando, ¿vale? Una cosa es algo puntual, otra cosa es que sea nuestra dinámica habitual. Pues, esto que parece tan de cajón es uno de los mayores problemas en pareja, es que le hablo y se va de la cocina. Es que si te estás yendo, me estás dando a entender que no me estás escuchando. Claro. ¿No? O si te pregunto algo y dices, sí, te he escuchado, pero dame feedback. O sea, dime qué te parece o Sí, simplemente dime, pues bueno, ¿y tú qué piensas? ¿O tú qué sientes? O pregúntame, infórmate de lo que está pasando aquí. Yo creo que eso es importante. También es importante ver la connotación, lo que ha dicho Ana Belén, el aprendizaje que hemos tenido de la comunicación, lo que hemos aprendido de nuestros padres, de las relaciones cercanas, en qué cosas fallo, ¿no? A lo mejor pues, parece que a lo mejor a veces le vuelvo el tono de voz un poco, o parece que a veces no doy ese feedback, como decía Raquel, de me quedo callado o callada y no doy el feedback de decir a otra persona que la estoy entendiendo, la estoy escuchando. Todo eso nos ayuda a la autocrítica y también a ver en qué podemos mejorar, por así decirlo. Tenemos que tener también esa conciencia. Sí, luego es importante también el estilo de afrontamiento que tenemos en general ante cualquier situación. Hay tres estilos, el sumiso, el agresivo y el pasivo, en líneas generales, luego hay subtipos, pero no siempre nos comportamos de la misma manera ni con las mismas personas, pero sí que podemos tener un estilo de afrontamiento general. En general puedo ser asertivo, pero tengo momentos en los que utilizo un estilo agresivo, pues cuando me siento atacado, aunque no me estén atacando o si me estén atacando, o tengo un estilo sumiso que voy a intentar evitar el conflicto al máximo, ¿no? Entonces, pues, también para que la gente entienda que no tenemos por qué comportarnos siempre de la misma forma, pero sí que es bueno que analicemos ese estilo que estamos usando en las diferentes situaciones en general, efectivamente. Y que, por ejemplo, una persona que tiende a ser sumisa, vamos a identificar que así es, que tiene un estilo pasivo
cuando esa persona pone, por ejemplo, en privilegio, que pone lo que quieren las otras personas por encima de las suyas, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres ir al cine? Lo que tú quieras. ¿Qué peli vemos? Yo quiero ver esta peli. Ah, vale, pues lo que tú quieras, ¿no? Entonces, o quiero hacer esto, necesito esto. Siempre las necesidades de la otra persona por delante porque quiere evitar un conflicto, porque no quiere decir que no. Porque eso al final tenemos el concepto de que decir que no es algo negativo, ¿no? A mí no me gusta que me digan que no, entonces yo tampoco quiero decir que no. Pero la realidad es que hay veces que queremos o necesitamos o no podemos hacer algo. Entonces decir no está bien. Poner los límites, perdón, te No, pregunto. no. Poner los límites de las relaciones también es muy importante, por eso dice Raquel que no sentirnos a lo mejor invadidos o que nuestras necesidades no están atendidas, porque tenemos ese estilo más pasivo y lo dejamos a un lado, también corremos el riesgo de no sentirnos satisfechos en nuestras relaciones, en la satisfacción. Entonces es importante poner los límites en todo, en lo que no quiero y en lo que sí quiero también. Efectivamente. Y cómo ponerlo, también hay, bueno, ahora entraremos sino en cómo hacerlo. También, ¿no? Con el deseo, ¿no? Digamos, de complacer a tu pareja, ¿no? Entonces, hay también, ¿no? Los mitos del amor romántico, que no nos vamos a meter ahí, pero porque eso no da para otro podcast, pero creo que eso también tiene mucho que ver, ¿no? Sí, los mitos. Sí, y luego cuando tenemos una persona delante que tiene un estilo agresivo, son quizás las personas que más miedo nos da enfrentarnos a ella. Es que sé que le voy a decir cualquier cosa y se va a enfadar conmigo, ya sea porque se sienta atacado o porque yo no le estoy diciendo las cosas correctamente. Entonces, identificar este estilo es muy sencillo. Normalmente vamos a intentar, con esa persona nos vamos a encontrar en tensión porque sabemos que va a tener cierta susceptibilidad, que al final el trasfondo es el mismo que en el estilo pasivo, ¿verdad? Es esa inseguridad, ese miedo a que el otro te invada de alguna forma o miedo a afectar al otro. Al final es un miedo que está ahí más identificado o menos y que hace que esa persona pues tome el control de esta forma y que afronte de esta forma. En general, obviamente, el estilo asertivo, el llevarlo todo a la isla de negociación, el poder empatizar con el otro y es que yo como la presidenta de mi isla, pues defiendo mi isla, no permito que invadan mi isla porque sé poner límites, pero tampoco me voy a ir a invadir la isla de la otra persona. Y esto al final es el resumen, ¿no? de la asertividad. También a veces se relaciona mucho el estilo pasivo o agresivo con las necesidades de apego. Y muchas veces en terapia no solo, a veces nos quedamos, con esto nos quedamos un poco cortos, en el estilo podemos dar técnicas, podemos dar recursos, pero muchas veces tiene que ver con esos miedos internos de a que me abandonen, si es por eso lo que necesito, a lo mejor la otra persona se aleja, o, ahí ya eso se trabaja en terapia en más profundidad, que luego se ve en esas técnicas de comunicación, pero también hay que ver esa parte también de trasfondo. Totalmente, eso lo trabajamos mucho en terapia, ¿no? Desde un modelo de apego, de entender realmente qué hay debajo de lo que mostramos. Que una cosa son los pensamientos, las conductas, lo que la otra persona ve, ¿no? Ese iceberg, pero otra cosa es lo que hay debajo, que son todos esos miedos que están sosteniendo mis reacciones emocionales y todas esas necesidades de vincularme con mi pareja. Que no se están cubriendo, pues no me siento respetado, no me siento querido, no me siento comprendido, y todo esto provoca ese miedo que hace que aparezca esa reacción, ¿no? Este ciclo negativo. Por eso también he invitado a los oyentes que si creéis que habéis puesto en marcha todos estos recursos que estamos comentando y veis que todavía la comunicación se ve de alguna manera que se ve como difícil de transmitir, quizás puede que haya esa necesidad de apego sumergida que se trabaja en terapia. Efectivamente. Bueno, y algunas técnicas exclusivas que se ocurran de asertividad para gestionar los conflictos. Bueno, que si no ocurran, que sabemos. Sí, pues, a mí se me ocurre, por ejemplo, la típica del disco rayado, ¿no? Insisto, aunque ya lo he dicho Mari, que es cierto que esto son técnicas, son tipo consejos que se dan, pero si las intentas poner en marcha y ves que aún así no te está funcionando, hay una dificultad, lo que hacemos en terapia no es solo dar estos consejos, es invitar a ponerlo en práctica, pero también entender que te está llevando a hacerlo de otra manera. Una vez que eso estuviera resuelto, si que hubiera algo que resolver,
pues está bien tener en cuenta que existen algunas técnicas como, como esta que digo, el disco rayado, que viene a ser típica situación de una noche que sales por ahí con los amigos y a ti en realidad te apetece ya irte a casa y te insisten. Pues igual que la otra persona te está insistiendo, tú insistir o mantenerte firme en tu petición o en tu necesidad. No, venga, que solo va a ser una. Ya, bueno, tomarlo vosotros, no me importa, yo prefiero irme. Venga, no sea así. Ya, igual que él te está repitiendo lo mismo, o ella, tú repites lo mismo. No me apetece, muchas gracias, no me apetece, muchas gracias, prefiero irme. Y eso, de ahí el disco rayado, es repetir lo que tú necesitas. O La pausa reflexiva, la pausa por ejemplo, reflexiva. ¿no? Yo le llamo más el tiempo fuera, que también se utiliza mucho en niños, bueno, y en cualquier entorno, que al final es dejar un poco ese tiempo de si nos estamos escalando, es decir, si cada vez la conversación está subiendo de tono y la comunicación paraverbal se está torciendo, vamos a dejarnos un espacio. O sea, no, aquí también es cuando se activan los miedos de apego, o sea, las necesidades de apego, ese miedo de, es que si te vas, me estás abandonando, no me estás escuchando, no. Pero por eso previamente hay que hablar de, oye, ¿cómo vamos a hacer? Porque no paramos de discutir, vamos a acordar cómo vamos a gestionar esto. Que cuando me vaya no significa que te abandono, sino que cuando me estoy yendo es porque necesitamos rebajar el conflicto, cada uno tomar un espacio y luego lo retomamos. Que aquí es donde fallan muchas veces las parejas, que a lo mejor consiguen dejarse ese espacio y respetar el espacio del otro, pero no consiguen luego de nuevo volver al conflicto. Porque dicen, no, si es que como ya se quedó ahí, ya nos hemos relajado, ya han pasado 3 días. Pero claro, ese conflicto que es recurrente va a seguir saliendo. Una y otra vez no nos hemos sentado a hablar de él y ponerlo en profundidad, ¿no? Y entender realmente la parte del otro. Entonces la pausa reflexiva yo creo que es una... Y también, como dice Raquel, la pausa reflexiva o tiempo fuera, según a veces lo comentamos así, es importante también comunicar oye, mira, voy a tomarme esa pausa, va a durar un café, voy a bajar al bar de enfrente, me voy a tomar un café, y porque me siento enfadado, me siento enfadada, y luego cuando llegue, no te preocupes que lo vamos a hablar. A la otra persona le damos la tranquilidad de no sentirse con la incertidumbre de se ha ido mi pareja y me ha dejado aquí, no sé si esto se va a retomar, no sé si me va a dejar. Esa incertidumbre, esa ansiedad que aparece en ese ciclo negativo en terapia. Entonces damos esa sensación de calma. Luego es cierto que esa pausa tiene que servir para algo. Claro. Para escribir lo que quieres decirle, expresar tus necesidades, reconocer lo que te ha molestado, cómo se lo voy a transmitir a mi pareja. Y luego cuando se reúnen, pues expresar todo esto, que esa pausa sirve para algo. Porque otras veces no sirve para nada. Simplemente se apaga la tormenta, volvemos a empezar, pero realmente no hay una resolución del conflicto. Y también súper importante en esa pausa tratar de entender la postura del otro. O sea, intentando asumir que la intencionalidad es de negociación, que no es de invasión, que diferenciar con qué intencionalidad lo está haciendo esa persona y con qué intencionalidad lo estoy percibiendo yo. Y ya desde ahí un poco elaborar esa reflexión que hago desde de dónde lo está haciendo la persona, porque va a cambiar mucho un tono u otro. Y entender cuál es el discurso, qué es lo que quería esta persona con esto, o sea, qué íbamos a sacar de esta situación. Si yo en esa pausa no intento entender al otro y solo me quedo con mi película, pues si mi película es mala, me voy a seguir creciendo en mi conflicto. Entonces voy a intentar rebajarlo, me dejo un ratito para estar a mi aire, para hago otras cosas, ¿no? Que sean manipulativas, del tipo que sea. Para cambiar el foco de atención, ¿no? Porque si no, Efectivamente. estamos, ¿no? Yo tengo mi razón. Efectivamente, y una vez que relajamos, entonces ya podemos retomar desde una postura más reflexiva. Yo en consulta a los pacientes lo que les explico es que en ese momento la amígdala está inflamada, ¿no? Estamos Hiperactivada. está hiperactiva. Y claro, lo que necesita es un tiempo para volver a su posición natural. En ese momento, cuando estamos muy alterados emocionalmente, no debemos tomar decisiones, no debemos meternos más en el conflicto. En la medida que podamos, tenemos que tratar de distanciarnos emocionalmente de ello, y por mucho que quiera, a veces no puede. Pero lo ideal sería poder dejar ese espacio y elaborarlo de una forma reflexiva una vez que estemos más calmados. Porque desde la marea no vamos a poder ver la playa. O sea, Es tan importante ese ejercicio de
autoconocimiento como el de empatía hacia la pareja, ¿vale? ¿Qué me ha pasado a mí y qué le está pasando a la otra persona? ¿Por qué me ha dicho esto que me ha dicho que me ha molestado? ¿Qué me quería decir realmente? Volvemos a la intención y al efecto. El efecto ha sido enfado en mí, pero ¿cuál era su intención? Todo ese ejercicio a veces no nos da tiempo o no podemos porque la emoción nos invade y es difícil, pero ese tiempo no nos ayuda a eso. También se me ocurre el banco de niebla, que cuando nos dicen alguna crítica, no centrarnos solo en la crítica, sino también acoger desde una empatía esa crítica. Un ejemplo sería que alguien, imaginaros que os critica fuera de pareja, ¿no? Un ejemplo normal. Alguien que te critica tu trabajo, te dice esto que estás haciendo no me gusta en tu trabajo, pues entiendo que puedas pensar así, ¿no? Pero yo me estoy esforzando mucho en el trabajo, es decir, no quedarnos solo con la crítica y atacar a la crítica, de no, eres tú el que no se esfuerza, sino decir, bueno, pues entiendo que puedas pensar así, pero yo realmente me estoy esforzando, o sea, buscar un poco esa empatía desde la crítica. Sí, otro recurso a mí que me viene, ¿no?, a la cabeza sería el tema del sándwich, ¿no? El sándwich en la comida, ¿no? Son 2 trozos de pan y algo en medio, ¿no? Pues sería, dentro de comunicación, sería hablar de algo positivo, luego algo negativo y algo positivo, ¿no? Retomando un poco el ejemplo anterior que hemos puesto, ¿no?, el tema de las patatas cocidas, ¿vale? Me da por ahí hoy. Pues imagínate, ¿no? Hola, cariño, muchas gracias por haberte encargado tú de la cena, ¿no? Pero me hubiera gustado que hubieras hecho otro tipo de plato, que me hubieras cuidado un poquito más porque estoy un poquito más sensible. Entonces agradecería que la próxima vez, por favor, que me dieras varias sugerencias de menú y yo así poder elegir y de esa manera, ¿no?, poder llegar, ¿no?, a lo que realmente quiero comer, ¿no? Esto es como muy ideal en la vida real. No suele pasar. No suele pasar y sobre todo en caso de que fuera así, la persona consiguiera transmitirlo así, la otra persona diría, bueno, pues la persona te hace tú lo que quieras y me deja tranquilo, ¿no? Que yo no tengo por qué. Entonces esa sería una respuesta defensiva, pero en ese supuesto en el que la persona consigue decir, oye, mira, sí, me hubiera gustado que todo esto que acaba de decir Vanessa, pero yo también de forma asertiva puedo responder y yo haciendo de la otra persona podría decir, bueno, me alegra de que me lo digas así ahora, que no te enfades conmigo, yo lo he hecho con buena intención, por favor la próxima vez intenta decirme realmente qué es lo que quieres y yo también podré atenderte bien. ¿Vale? Sí. Esto es como un ejemplo así muy ideal. Sí, como una especie como de desescalada, ¿no? Digamos, de Exactamente. entrar del cielo al infierno, sino una cosa. Claro, se trata al final de hacer una petición o una crítica o algo, vamos a decir negativo, que tampoco tiene por qué ser excesivamente negativo, pero que la otra persona endulzárselo de alguna manera y que le llegue con un tono también agradable. Yo he tenido gente que cuando le he explicado esto, ya no en consulta, sino en el día a día, no que se lo haya explicado, sino me ha pasado que alguien me haya descrito una respuesta de alguien que le ha hecho esto así, de decirle algo bueno o algo malo y terminar de nuevo con algo bueno, y me lo describía como ofensivo. Fíjate que me la quería colar, la técnica del sándwich, eso. Y entonces, no leerlo como que me la quería colar, sino esa persona te estaba intentando decir algo que corregir o La algo que... intencionalidad. La intención. Y te ha querido recordar algo bueno también para que tú no... O sea, que fíjate lo importante es la intención. Por mucho que utilicemos las técnicas que sean como cuadriculadas, al final es todo lo que hay debajo que te está moviendo a ti y que está funcionando ahí en ese diálogo. Y también estamos muy centrados quizás en cómo transmitimos, pero también hay que ver cómo recibimos una crítica. A veces recibir las críticas tampoco da gusto, ¿no? Y cómo expresamos que hemos recibido eso, ¿no? Cómo lo hacemos a la otra persona entender que has recibido una crítica y lo has entendido y lo vas a mejorar de alguna manera. Es muy importante también reconocer, ¿no? El reconocer lo que me han dicho, ¿vale? Decir tu efecto, o sea, tu intención, perdón, hablar de tu intención, pero reconocer que el efecto puede ser el contrario, ¿vale? Mi intención era esta, pero la próxima vez te lo diré de otra manera y buscar esa petición de cambio también, que es importante recibir las críticas. Exacto. Saber recibirla y saber devolverla. Y no tener miedo, ¿no? Que al principio sea un poco ortopédico con lo que está diciendo Ana Belén, ¿no? Pero luego ya poco a poco coger más soltura, ¿no? Y poco a poco llevarlo a la práctica, ¿no? A mí otro recurso que se me ocurre es el modelo de EPA, no sé si lo conocéis, que tiene que ver con lo siguiente, digamos, describir una situación, puede ser, no sé si os ocurra algo, luego decir exactamente qué emoción te ha suscitado ese hecho, pedirle algo a alguien,
de alguna conducta o algo así, y luego agradecer lo que está haciendo por ti, ¿no? ¿Se os ocurre algún ejemplo de que vosotros hayáis tenido en pareja? A mí por lo menos lo que se me ocurre es, cogiendo por ejemplo la pareja anterior que hemos dicho, ¿no? El tema de la copa del vino, ¿no? Del festejo, por el ascenso, ¿no? A nivel laboral, pues se le puede decir, hola cariño, el otro día resulta que me ascendieron a mí en el trabajo, yo llegué súper contento a casa. Y claro, al verte a ti tan enfadada o tan triste, ¿no? A mí eso pues me decepcionó, me hizo sentir mal. Entonces, por favor, agradecería que antes de llegar a casa me mandaras un mensaje de algo que haya pasado, no tomármelo así de sorpresa y de esa manera poder ayudarme a reajustar mis expectativas y poder buscar un momento idóneo para poder festejar, ¿no? Este ascenso que he tenido, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que a través de esta técnica es otra técnica que podemos poner en marcha y demás. Muy bueno. Sí, al final esto lo podemos, cada uno tendrá sus ejemplos, ¿no? O sea, hay puntos más conflictivos que otros en las parejas, pero esta técnica se basa en eso, entiendo, o sea, empatizo con lo que te pasaba, pero yo también te quiero expresar. Te quiero expresar lo que a mí me pasó, la situación que sucedió y como dice Vanessa, intentamos estructurarlo en nuestra cabeza de alguna forma, ¿no? Pero luego nos saldrá a cada uno tiene sus propias formas, porque como te he dicho, que cada uno somos diferentes, pero sí que el tener más o menos en mente cómo queremos transmitirlo y con esa intencionalidad de decir, te entiendo, pero también quiero que sepas que yo me sentí así y me gustaría que, con esa petición, me gustaría que fuera. Sí, totalmente. ¿Cuáles creéis que son los puntos más conflictivos en pareja? Vamos al meollo de la cuestión. Yo por lo que he ido viendo, a esa alguna me añade alguna cosa más, pero lo que he ido viendo en pareja, como los temas así como los pilares más claves con los que suele haber problemas de comunicación o de otro tipo, pero en este caso de comunicación, se me ocurre la educación de los hijos. Muchas veces hay diferencias de opinión, uno al final se acostumbra a lo que ha visto en casa. O mi padre castigaba de esta manera, o mi madre reforzaba esto, ¿no? Pues lo intentamos también al final llevar a nuestra familia. Muchas veces las parejas en eso, a nivel de comunicación, no se entienden, ¿no? Porque cada uno quiere su isla y no hay una negociación en este caso. También se me ocurre la administración de la economía, también suele haber conflictos de comunicación, no se habla, no hay cosas que se puede dar por hecho, pero realmente pues, falta esa negociación. También se me ocurre el tiempo libre versus el tiempo juntos. Muchas veces hay parejas, se me ocurre un caso que tengo que uno de los miembros sale mucho con las amistades, cuida mucho su grupo social y en cambio la otra persona no. Entonces hay conflicto, esa parte individual como que no se respeta porque como no tienen el mismo punto de vista, pues para lo que uno no es tan importante, es más importante otro tipo de cosas que ya vimos, para el otro sí era importante. Entonces volver a esa isla en común de negociación también. Esto contaremos también en algún otro vídeo, un poquito más lo de la teoría de los círculos, ¿no? De cómo se comparte ese espacio en pareja y que hay distintos tipos de pareja, pero bueno, no me voy a meter ahora, pero dentro de eso el entender que no todas las parejas comparten de la misma forma y que no todas tienen su mismo espacio personal y compartido. Y es importante también entender el modelo de la otra persona para llegar a acuerdos y poder negociar, porque no tenemos los mismos modelos. A mí se me ocurre en las tareas del hogar, parejas que viven juntas muchos años, pues siempre hay conflictos de comunicación de qué debería de saber, tengo una pareja, la misma que he dicho antes, igual, debería de saber que para mí es importante que el espejo esté limpio. Vale, pero ¿por qué lo debería de saber? ¿No? A lo mejor no lo has comunicado o cuántas veces limpias el espejo, porque en este caso eran muchas veces al día, pero buscar esa negociación, vale, en vez de limpiarlo tantas veces, pero voy a intentar limpiarlo por lo menos 2 veces al día o 1 vez al día, lo que ellos establezcan esa negociación. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque son cosas que suelen surgir y a veces las parejas no lo hablan o no lo dan como pautado, sino lo van viendo. Y o lo hablan pero de una forma que al final no busca una solución. Porque cuando se dice, no, es que la pareja ya tiene que haber mucha comunicación y te viene, no, si nos comunicamos muchísimo y luego te describen cómo es esa comunicación y al final discutimos muchísimo o nos hablamos mal muchísimas veces o nos hablamos de forma ambigua sin entendernos muchas veces. Entonces no es mucha comunicación, sino lo que buscamos es que sea clara, que mira cariño, ¿qué te parece? Mira, me estoy dando cuenta de que últimamente estoy un poco sobrecargada en casa, porque yo
tú haces esto y esto, pero yo me tengo que acordar de tal cosa o tengo que hacer esta otra. ¿Te parece que nos sentemos y veamos cómo lo podemos repartir? Eso ya es diferente a, es que no haces nada, es que yo lo llevo todo, es que... O lo del tiempo también. Hay gente, como dice Raquel, que eso lo podríamos ver en los tipos de pareja, que como hay tanto mito de cómo tiene que ser una pareja, pues mi pareja me tiene que saber lo que yo pienso, no tengo que pedirle nada, pero también eso, tengo que compartirlo todo y no es real. Cada pareja luego tiene su forma y si estamos en ese momento de que no te cuadra el tiempo que estáis pasando juntos, mira, a mí me sirve mucho pasar tiempo juntos porque me siento cercano o me siento más cercana a ti o porque yo lo necesito o porque yo me siento de qué manera cuando compartimos tiempo. O me siento de qué manera cuando pasa la semana entera y no hemos tenido un minuto tranquilo. ¿Te parece que nos juntemos y veamos qué tarde podemos ir a tal sitio, qué podemos hacer? Eso es comunicación, comunicación no es tirarte 3 horas discutiendo y al final terminas echando en cara la croqueta que te comiste de la suegra. También se me ocurre otro ejemplo de pareja en el que uno de los miembros le molestaba que la otra persona trajera amigos a casa, Ajá. a la casa que tenían en común. Y claro, al final se resolvía de manera, pues en ese momento mostrando enfado, o estando más ausente, en ese momento de socialización, y la pareja le enfadaba que no se agrupara con los amigos y que estuviera ahí en ese momento, si no, no entendía. Vale, aquí vimos en pareja que la negociación sería, pues, quizás, porque ella le pedía a él, en este caso, que no trajera a los amigos nunca. Entonces aquí había la negociación, era que en lo que llegamos en esta pareja concreta, en un caso concreto, en el que sí que lo trajera, pero avisando un día antes o una tarde antes para que ella pudiera organizarse y hacer sus planes o estar fuera de casa o por lo menos estructurar en su cabeza que eso iba a pasar. Entonces vino esa muy negociación. win-win, ¿no? O sea, al final no siempre es como todo como nosotros queremos, pero cedemos ante ciertas cosas porque hay que llegar a acuerdos. Claro, Es que tenemos que convivir y creo que otro conflicto súper importante es el tema de la familia de origen. En el tema de cuánto viene la familia a casa o cuánto no viene o cuánto tiempo pasas con la familia o es que tú pasas mucho tiempo con tu familia o pasamos demasiado tiempo con la tuya o no con la mía. Esto yo lo he visto Sí, muchísimo. también es verdad, se me ha olvidado, pero también es Sí, importante. muchísimo en consulta. Sí. Exacto. ¿O habéis tenido Sí. casos de este tipo? Sí. Que en general volvemos a lo mismo, o sea, dependiendo de la importancia que yo dé a ciertas áreas de mi vida, así voy a vivirlo yo y la otra persona lo va a vivir de forma diferente. Si yo tengo una familia que está súper unida y se reúne todos los fines de semana, no significa que la familia de la otra persona lo haga de la misma manera. Entonces, claro, me puede costar entenderlo más o menos, a lo mejor lo comprendo, pero no lo comparto de una forma o de otra. Y esto es importante pues, para poder llegar a un acuerdo de cómo gestionar esa situación. Vemos el conflicto, pero no podemos llegar a acuerdo. Pues ahí también entramos nosotros, ¿no? Para un poco esa figura de mediador, de que intenten entender todo el proceso de la otra persona y lo que le daña con sus comportamientos. Eso es lo que hacemos en Exacto, terapia. cada casa tiene sus normas, ¿no? Y digamos, ya no solamente normas, sino también, me ha venido también tu ejemplo de pareja, cuando uno es de una cultura y otro es de otra, ¿no? Entonces, claro, ahí todavía se complica mucho más el tema, ¿no? De la relación de la familia. Sí. Entonces, sobre todo, en el tema de la negociación creo que es importante, ¿no? Soltar el ego, soltar el orgullo y sobre todo coger, ¿no? De la soft skill, que como bien antes ha dicho Ana Belén, ¿no? El tema también de agradecer, de dar, de pedir, de regalar, de reconocer, oye cariño, gracias por hacer esto. Todas estas habilidades yo creo que al final, ¿no? Se nos olvidan, pero creo que son muy importantes, ¿no? Porque son los matices, ¿no? De nuestro día a día. Totalmente. Yo creo que hemos sacado bastante información. Creo que a la gente le puede dar una idea de todo lo que hemos visto. Quizás, Ana Belén, algunas preguntas así reflexivas, ¿no? Que la gente se pueda hacer para saber cómo se están comunicando. ¿Qué podríamos decirle? A ver, nos podríamos plantear desde me comunico de forma diferente según el contexto en el que lo hago. O sea, dependiendo de con quién me estoy comunicando, ¿crees que puedes mejorar? Incluso yo diría, directamente ya no creer si puedes mejorar, sino dar por supuesto que puedes mejorar y en qué puedes mejorar. Sientes que tu pareja se siente cómodo expresando lo que opina o los sentimientos que tiene. Reconoce y valora las necesidades del otro. Son como preguntas
que si respondes a esa, más seguramente otras tantas, te estás dando al final bastante información, ¿no? Totalmente. Sí, al final un poquito de autoconocimiento, o sea, para poder entender cómo está funcionando nuestra comunicación, lo primero es entender cómo funcionamos nosotros, cómo nos tocan las cosas a nosotros y luego ya poder ver cómo nos llevan con los demás. Bueno, pues sin ninguna quiere añadir nada más, que creo que al final nos hemos entendido. Yo creo que por hoy está suficiente. Está suficiente, sí. Para el próximo. Así que Hasta la nada, siguiente. nos vemos en el próximo episodio de Un Café en 3 Sesiones, que hablaremos del amor romántico, si no recuerdo mal. Así que, pues nada, hasta el próximo café.